Bueno, vamos a meternos de lleno en la anatomía de una de las finales más tensas y recordadas de la historia del fútbol. Viajamos al 13 de julio de 2014. El escenario, pues nada menos que el mítico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. 20ª final de la Copa del Mundo. Alemania contra Argentina. Casi nada. Al final todo se reducía a esto, a un solo partido, a un único gol que lo iba a decidir todo. Y en juego no estaba solo el trofeo más deseado del mundo, sino el legado de dos auténticos gigantes del fútbol. Y lo más interesante es cómo llegaron los dos equipos a esa final, porque venían de mundos opuestos. Alemania venía de una demostración de poder brutal, histórica, aplastando a la anfitriona, a Brasil, por 7-1. Llegaban como una auténtica apisonadora. Y Argentina, por su parte, había sobrevivido a una batalla de nervios tremenda, superando a Holanda en una tanda de penaltis agónica. Era, un choque de estilos en toda regla, la potencia contra la pura resiliencia. Pero para entender bien esta final, primero hay que hablar de los fantasmas que la rodearon. Vamos a centrarnos ahora en la historia desde el lado argentino, en esos momentos clave que de verdad podrían haber cambiado el resultado por completo. El partido estuvo lleno de ISIS. A ver, primero, minuto 21. Un error garrafal de la defensa alemana deja a Gonzalo Higuaín solo, completamente solo frente al portero. Y remata fuera. Increíble. Luego, justo al empezar la segunda parte, en el 47, esta vez es Lionel Messi quien se escapa y su tiro cruzado se va lamiendo el poste. Y por si fuera poco, ya en la prórroga, minuto 97, Rodrigo Palacio, también solo ante Neuer, intenta una vaselina que se le va desviada. 3 ocasiones clarísimas de esas que no se puedan perdonar en una final. Años después, el propio Higuaín reflexionó sobre ese fallo y dijo, quizás se ve más fácil de lo que era. Y la verdad es que esta frase lo humaniza todo, ¿no? Nos recuerda la presión tan brutal que hay en una final del Mundial, donde una milésima de segundo, una decisión, lo cambia absolutamente todo. Y si las ocasiones falladas no fueran suficiente castigo, la historia de los que hubiera pasado sí de Argentina tiene otro capítulo. Uno muy polémico. Un momento de enorme controversia que a día de hoy todavía se debate. La jugada dividió al mundo del fútbol. La pregunta es muy directa y para muchísima gente sigue en el aire. ¿Fue penalti o no? Vamos a repasar los hechos. Minuto 56. Hay un balón largo buscando a Higuaín. El portero alemán, Manuel Neuer, sale con todo, a por uvas. Y en el despeje, su rodilla impacta de lleno con el delantero argentino. Pues sorprendentemente, el árbitro pita falta en contra de Higuaín. Pero lo más increíble es que tiempo después, el propio árbitro reconoció que se había equivocado al pitar esa falta, aunque se reafirmó en que no era penalti. Una decisión y una confesión a medias que no hizo más que echar leña al fuego. Y ahora pasamos al clímax de la final. Y aquí la historia da un giro que parece de película, porque el gol que decidió el Mundial fue de alguna manera anunciado justo antes de que ocurriera. En una pausa durante la prórroga, con los jugadores agotados, las cámaras captaron al seleccionador argentino Alejandro Sabella dando instrucciones, y lo que dijo fue premonitorio. Dijo, ojo cuando la tiren allá que ellos tienen a Schürrle entre De Michelis y Zabaleta, una advertencia increíblemente específica. Pues es que lo increíble es que la jugada del gol fue exactamente como Sabella había temido. Andrés Schürrle se va por la banda izquierda, justo por ese hueco que el seleccionador había señalado. Pone un centro al área y allí aparece Mario Götze, que también había salido desde el banquillo. Controla la pelota con el pecho y sin dejarla caer, ¡zas!, remata de volea. Un fallo de concentración táctica que se unió a una genialidad técnica individual. Minuto 113. A solo 7 minutos de ir a los penaltis. En ese preciso instante, Alemania rompía el empate a 0 y se proclamaba, por 4ª vez, campeona del mundo. Con ese gol, claro, se forjó el legado de un campeón. Pero ojo, que no fue una victoria casual, ¿eh? Fue la culminación de un proyecto de reestructuración del fútbol alemán que llevaba más de una década en marcha. Vamos a ver por qué esa selección alemana pasó a la historia. Y es que los números no engañan. Solo hay que echarles un vistazo para entender su dominio absoluto. Acabaron el torneo invictos, 6 victorias y un solo empate. Marcaron 18 goles y solo recibieron 4. Son cifras que no dejan lugar a dudas. Fueron, de lejos, los justos campeones. Pero es que además su victoria fue histórica por otro motivo. Con ese 4º título mundial, Alemania se convirtió en la primera selección europea de la historia en ganar una Copa del Mundo celebrada en el continente americano. Rompieron una especie de maldición que había durado 84 años. Y tenemos que volver un momento a ese gol decisivo. Esta reflexión de un aficionado lo clava.
Pudo ser el gol más difícil de marcar en una final del Mundial, pero la ejecución fue impecable. Es que no fue un gol cualquiera. Fue una auténtica obra de arte, una genialidad técnica ejecutada bajo la máxima presión que existe. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la gran reflexión. ¿Cómo se define una final? ¿Se la recuerda por ese único momento de brillantez que decantó la balanza? ¿O se define por todas las oportunidades falladas que podrían haber cambiado la historia mucho antes? Es una pregunta que resume perfectamente esa línea tan delgada que separa la gloria de la tragedia en el fútbol.